Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. En este día la misericordia de Dios los alcance donde quiera que estén. Vamos a pedirle a Jesús que le pida al Padre que envíe su Espíritu Santo para que nos bendizca nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, nuestros labios y todos nuestros movimientos de nuestro cuerpo. Ven Espíritu Santo, ven Señor y dador de vida, ven promesa del Padre y del Hijo. Límpianos, sánanos, purifícanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir tu caminar. Amén. Y en este día vamos a compartir y a meditar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, hermanos, vemos que San Juan nos dice en su Evangelio que nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y cómo 9 siguieron de paso y solo uno se regresó y se postró rostro en tierra dándole las gracias a Jesús por esa sanación que él había tenido, y los otros 9 quedaron sanos y siguieron de paso. Siendo que dice la palabra del Señor que de camino a Jerusalén Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar a un pueblo le salieron 10 leprosos. Esos 10 leprosos no podían estar cerca de los demás, porque eran impuros, porque tenían lepra, porque tenían llagas y podían contagiar. Y lo que antes hacían con los leprosos, los aventaban fuera de los pueblos, lejos, donde no pudieran contagiar. Por eso, en este día el Evangelio del Señor nos habla de esos 10 leprosos que tuvieron fe, que salieron al encuentro del Señor. Y vemos un poquito en la lectura como también en el Viejo Testamento, que nos habla y se refiere a lo mismo. Dice en la lectura de Números 5:1, donde dice que Yahvé le dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel para que saquen del campamento a todas las personas que tengan lepra y que estén impuros. Todas las personas que tuvieran lepra y impuros y otras enfermedades contagiosas, los sacaban fuera del campamento, los echaban fuera del campamento, no podían estar cercas. Y aquí la lectura del Señor nos dice en este día que esos leprosos estaban fuera y le salieron al encuentro a Jesús gritándole: Maestro, ten compasión de nosotros. Que estaban cansados de sufrir de la lepra, de la impureza y de esconderse de los demás. Por eso tuvieron esa fe
y le salieron al encuentro al Señor porque sabían que el Señor los podía sanar. Pero ni siquiera alcanzaron a llegar con los sacerdotes, porque Jesús los mandó con los sacerdotes, y ni siquiera alcanzaron a llegar cuando Jesús los sanó por la fe que tenían, por el poder que tiene el Señor. Él sabía que los podía sanar en ese instante, pero Él miraba en el fondo de sus corazones que tenían fe, por eso los mandó con los sacerdotes. Pero este día el Señor Jesús nos trae la buena nueva para todos aquellos que nos sintamos impuros, llenos de lepra, leprosos, por vergüenza, que andemos aislados de la gente. Jesús ha venido en este día, hermanos, para sanarnos, sin temor a contagiarnos de la gente. Jesús ha venido en este día, hermanos, para sanarnos, sin temor a contagiarse, sin temor de Él hacerse impuro por estar cerca de nosotros. El Señor es Dios, es limpio y puro, y Él ha venido a sanar a todo aquel que le pida, que le grite, que le salga a su encuentro. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Él quiere que tengamos esa valentía de salirle a ese encuentro, pero también que no seamos como esos 9 leprosos que al sentirse sanados siguieron de paso. Él quiere que seamos agradecidos y cuando Él nos haya sanado, que nosotros nos regresemos y le demos las gracias y sigamos perseverando y sigamos teniendo ese encuentro con Él, que sigamos teniendo, que estemos entrelazados con Jesús, que tengamos ese diálogo con Él, porque Jesús ve los corazones de cada uno de nosotros y ve cuánta necesidad hay en cada uno de nosotros, pero Él la sabe, pero Él quiere que le salgamos al encuentro como esos leprosos y le gritemos y le digamos cuál es la enfermedad que cada uno de nosotros, cuál es la enfermedad que sintemos, hermanos. El Señor quiere y Él nos puede sanar con esa poca fe que tenemos, hermanos. Yo los invito en este día, hermanos, para que meditemos y reflexionemos cuál es la enfermedad que cada uno de nosotros tenemos. El Señor nos puede sanar, que no estemos aislados de los demás, que por vergüenza nosotros ya no queramos juntarnos con la comunidad porque nos sintemos impuros, leprosos. Pero el Señor en este día nos trae su evangelio, que en Él nos sana, que le gritemos, que vayamos con un sacerdote para que Él nos perdone. Al instante que el sacerdote te da la absolución, es Cristo mismo el que te la da, hermano. Sigamos visitando el confesionario, el Santísimo, la misa. Sigamos uniéndonos en oración para que el pueblo de Dios quede sanado por tantos desacuerdos que hay en este mundo, hermanos. Yo los dejo con esto, hermanos, y cada quien va a agarrar en esta lectura lo que el Señor nos trae para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, y les habló desde San Antonio, Texas, su hermana en Cristo, Alicia Enríquez. Soy de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, grupo de oración Los Ángeles de Dios. Que el Espíritu Santo los llene de su amor y los envuelva en su gracia y que Mamita María los cubra con su manto. Amén. Que tengan un feliz miércoles 13 de noviembre del 2019. Hasta luego.